sirvió en la mesa de tus viejos, abuelos y bisabuelos. El guiso que conoces tiene muchos siglos de historia y reúne ingredientes de diferentes mundos. Sí, fue gracias a un descubridor, conquistador, adelantado y pionero de los viajes intercontinentales que se produjo un gran intercambio de ingredientes entre el viejo y el nuevo mundo. El navegante genovés amante del guiso, Don Cristóforo Colombo, también conocido como Cristóbal Colón. Realmente el viaje de Colón en realidad tiene como motivación, una motivación, digamos, gastronómica. La historia de un malentendido, una historia gastronómica de un malentendido. Para la aburrida comida medieval de Europa, la llegada de las especias fue fundamental. Cambia el mundo occidental. La verdad que me cuesta imaginarme una cocina sin verdura, ¿no? Sin papas, sin cebolla, sin batata. El intercambio de especies entre América y Europa modificó el mundo. Colón trazó, sin querer, un primer hilo de comunicación entre dos continentes que por entonces, a finales del siglo XV, en 1492, no se frecuentaban. Convencido de que zarpando con rumbo a occidente llegaría a las Indias Orientales, dando la vuelta al planeta, logró que la corona española, los reyes católicos Isabel y Fernando, financiara su expedición. Así, zarpó del puerto de Palos de la Frontera un viernes 3 de agosto, comandando un convoy de 3 barcos, y desembarcó poco después en Guananí, isla a la cual bautizó con el nombre de San Salvador. Y resulta ser que el desembarque de los conquistadores, además, cambia la fisonomía de los hábitos culinarios de los europeos. Realmente lo que se comía en ese momento en Europa, la mayor parte de la comida, estaba en malas condiciones. La carne estaba al límite de pudrirse, los chacinados no tenían buen gusto, entonces había que cubrir el gusto de esa comida semiputrefacta, para decirlo de alguna forma muy violenta, con especias. Y ahí la importancia de las especias. Además había cierto tipo de premisas inquebrantables. La comida tenía que ser cortada en pequeños pedazos, en pastas, porque la situación dentaria de la población era malísima. Eran lisiados dentales, verdaderos lisiados dentales. Antes de Colón o con Colón en Europa, las comidas eran muchos asados. Las carnes se asaban desde la época del Imperio Romano. Y los grandes guisos de cuchara. Los grandes guisos de cuchara nacen en esos siglos antes de Colón en América. Colón iba por rutas más baratas que el camino de la seda para importar especias que le den sabor a la cocina europea. Nunca pensó que en el camino se iba a tropezar con un continente y que ese continente le iba a ofrecer tantas variedades gastronómicas que después, bueno, hacen parte de la cocina universal y de la agricultura de todo el mundo. La transformación que hay después de todos los alimentos que se descubren en América, cambia la cocina europea muchísimo. ¿De qué se alimentaron los expedicionarios que acompañaron a Colón durante los 70 días que tardaron en cruzar el Atlántico? ¿Qué comían? No, se morían de hambre y de brucelosis,
La alimentación de las primeras expediciones era catastrófica, la alimentación de los conquistadores era catastrófica, morían de hambre. Había viajes de largo aliento y entonces había ya un consenso de cómo preparar la comida, que era fundamental, es decir, había que vivir de eso. Y muchísimas veces cualquier barco pasaba por lo menos 30, 40 días sin tocar puerto. En caso de Colón fueron 70 días. Por supuesto que cargaron sus carabelas con todos los alimentos lo máximo posible hasta donde diera, porque lo peor que les podía pasar es quedarse sin alimentos en el medio del océano. En la Santa María, que era el almacén de los 3 barcos, llevaban galleta, carne salada para que se mantenga, también pescado, atún y sardinas, porotos, garbanzos. Una de las cosas que se llevaba era galleta, pero la galleta también, al cabo de los pocos días, empezaba en estado de putrefacción o lo comían los gorgojos, entonces tenían que comerse las galletas con los gusanos, la carne se comía salada, los peces, los pescados también había que salar, a veces se pescaba algo. Una de las cosas que no se quedaban en las carabelas podían quedarse sin agua, pero sin vino no. Y el vino dicen la historia de aquel entonces, que un gran peso en las carabelas era el vino. Todos tenemos la fantasía que, sobre todo en esas expediciones larguísimas y frías que organizaban, vivían de la caza y la pesca, ¿no? Y que de repente encontraban algún animal y lo ponían en los 2 palitos y lo hacían al fuego. Pero, viste, la hora de juntar calorías y de esas tropas que debían ser un montón de gente, empezás a pensar con qué usaban, cómo cocinaban. El momento de la comida era muy importante, tanto que el grumete hacía un canto para llamar a los oficiales, a Colón y a los oficiales, a la mesa. Hacían unas mezclas, una especie de olla podrida, de ahí viene el nombre de olla podrida, que es lo que después llamamos puchero, en donde mezclaban trozos de carne con garbanzos y con los vegetales que podían tener a disposición en ese momento. Tabla para el señor maestre y buena compañía, tabla puesta, vianda presta, tabla en buena hora, quien no quisiera venir, que no coma. Ya Colón lo anota en su bitácora. La tripulación se le estaba amotinando cuando después de 60 días no tenían vista de tierra y parecía que el Zipango, a donde se estaban dirigiendo, era mucho más lejano de lo que él había previsto. Colón navegaba hacia América en una larga travesía, sin saber que se acercaba al encuentro de 2 culturas y a un intercambio de productos y alimentos que cambiaría la manera de comer del mundo para siempre. Llegaron a los 70 días y ese motín no pasó a ser de la violencia que él pensaba que podía tener. Justamente una de las causas era por la alimentación. Eran los días de gloria para los audaces caballeros españoles que desafiaban mares, selvas y montañas. Y a sus ojos asombrados surgían las bellezas de esta tierra inmensa y misteriosa. Álvar Núñez, el magnífico andariego. Una vez que llegaron a América se encontraron con alimentos que eran absolutamente desconocidos en Europa. El tomate, el pimiento, el chocolate, nada de eso existía. Llega la papa, llega la batata, llega el camote, llega el zapallo, llega el maíz, llega el chocolate, llega el café, llega el tabaco. Una de las principales especias que encontró aquí fue el ají o chile, al que llamaron después pimentón español, que no lo era. Llega hasta el acaucil, llegan las berenjenas,
Ulrico Schmiedel daba cuenta de sus crónicas, decía, brota la miel de los árboles, digamos. Era de una riqueza culinaria importantísima. Pese a eso, los españoles de la conquista, de los primeros viajes, se morían de hambre, por prejuiciosos. El maíz no se adopta inmediatamente en Europa. Se lleva inmediatamente y se empieza a plantar inmediatamente. Pero, como era un producto americano, era un producto al que se le tenía muchísima desconfianza. Hay datos en los hospicios y en los protohospitales de la Sevilla de aquella época, de 1500 y algo, 1510, 1520, o sea que eran alimentos para menesterosos, presos, soldadesca y animales. El rey, viendo la conveniencia de este producto americano y viendo que no se consume y que se lo considera forraje, manda plantar en Versalles y le pone guardia armada las 24 horas al día al cuadro donde tienen sembradas las papas. El Palacio de Versalles era también el Palacio de la Corrupción. Todos los aristócratas, viendo esa cosa tan interesante, única, especial, coimean a los guardias y logran obtener brotes de papa que se los llevan a sus castillos en diferentes lugares de Francia, y un año después hay papa por toda Francia. Fundamentalmente los que tienen una trascendencia económica importante son la papa y el maíz, porque realmente eran cultivos que se adaptaron muy bien a las tierras europeas y eran muy baratos. Fue una forma en donde poblaciones completas podían alimentarse en forma relativamente económica dentro de un continente flagelado por las guerras y por el hambre periódica. Cuando llegó el primer cacao al puerto de Palos, España, esos cargamentos que venían escudillas de cacao, como tenía una apariencia al popó de oveja, lo rechazaron de plano y lo tiraron al mar. Los europeos no se convencieron del sabor de este chocolate, así que le agregaron azúcar y allí sí se convirtió en un alimento óptimo para ellos. A partir de la llegada de Colón, comienza una ida y vuelta de alimentos y productos. Tanto América como Europa comienzan a incorporar nuevos ingredientes a sus recetas. Me imagino que habrá sido como complicado esa primera instancia y después cómo se enriquecen esas comidas y los guisos cuando pueden incorporar una cebolla, un ajo, una especia. La verdad que debe haber sido un cambio notable. Hernán Cortés se le facilitó bastante porque una banda de cocineras traidoras empezaron a operar como espías de él, al mando de la Malinche, que era una cortesana, una señora de lechos llevar y de ollas hacer, que se enamoró perdidamente de Cortés y traicionó a su pueblo. Los nativos practicaban cultivos de hace miles de años. La yuca y el maíz eran muy utilizados en la preparación de alimentos y les servía también para hacer chicha. Casi todos los indígenas o aborígenes de América lo que tomaban era chicha, que es un fermentado de maíz de alto tenor alcohólico. Inclusive se usaba en los ritos porque los usaban para dormir a los chicos que los entregaban como ofrendas a los dioses. De la raíz del agave hacían sopa y hacían jabón.
y del destilado hacían el tequila. Cuando el soldado ha terminado la conquista material, el jesuita comenzará la conquista espiritual. Dios en los labios y cultura en el trato con su mano. Por otro lado, cuando llega la Iglesia a América, que necesita el vino para hacer la Eucaristía, empiezan a plantar, en el Virreinato de Perú empiezan a plantar la vitis vinífera por todos lados para poder producir el vino que ellos necesitan en el momento de la Eucaristía. Santiago del Estero es la primer área de la Argentina que se plantan los primeros viñedos. Y la segunda área es Salta. Salta, tenés viñedos hoy todavía, plantados en el año 1750. Se levantan los pueblos y surgen las industrias. La tierra es pródiga y el tesoro inmenso. El resto queda a la labor de los indios. Los jesuitas en Misiones ven que hay los aborígenes, que son los guaraníes, ven que están en un estado increíble físico, que están llenos de energía y que masticaban yerba mate. La empiezan a investigar y ven que ellos también la toman con agua caliente, hirviendo, y hacían los dientes, les hacía de bombilla. Tardan un montón en investigar cómo elaborar la yerba mate porque veían que había que secarla, pero era muy compleja la elaboración. Hasta que descubren, como en 1860, recién muy tarde, descubren que la mejor yerba mate era la que pasaba por los intestinos de los tucanes. Y entonces tenía un proceso especial con ácidos y que generaba que esas semillas eran las ideales para plantar. Todo nos habla de una organización perfecta, de un tesoro insospechado, de una habilidad sorprendente. Ilex paraguayensis se llama la planta de la yerba mate y fue la que provocó que el comercio de la yerba mate de los jesuitas los hizo millonarios. Y por eso el papado terminó con esa orden a finales del siglo XIX. Mucho de lo que comemos en la actualidad tuvo una ida y vuelta entre los continentes. Productos que los conquistadores llevaron a la cocina europea y luego volvieron a América, donde le dimos nuestro toque personal. Con las distintas corrientes, las distintas llegadas aluvionales de conquistadores y demás, se fue incorporando buena parte de productos traídos de Europa, ¿no? América no tenía lácteos, ningún. Por ejemplo, América no tenía queso, crema, manteca, no tenía ningún lácteo. Estos son uno de los primeros alimentos que llega a Europa, claro. Pero después llegan las vacas también. Llega la vaca, llega la leche y se hacen los lácteos. En los grandes imperios como México y Perú, la alimentación se basaba fundamentalmente en cereales, fundamentalmente en el maíz. O sea que el aporte de los animales domésticos va a complementar justo el punto ciego de esos sistemas agroalimentarios. El gran plato popular del Virreinato del Río de la Plata, hasta bien entrado el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XIX, casi hasta las postrimerías del siglo XIX, fue el puchero, descendiente del cocido español, o la olla podrida, como se llamaba originalmente. Por lo tanto, lo que logró ese viaje a América, o esa unión de las culturas, fue también generar platos completamente diferentes. No podríamos pensar, no sé, en una milanesa con papas fritas si no tomamos alimentos de los dos continentes. El gobierno de Colón en la Española, lo que hoy es Haití y República Dominicana, fue brutal y tiránico. A los isleños nativos, que no reunían suficiente oro, se les cortaba las manos. Y los colonos españoles rebeldes eran ejecutados en la horca. Colón es detenido y llevado a España encadenado. Lo despojan de su cargo de gobernador, pero el rey Fernando lo deja en libertad y le financia un cuarto viaje.
los primeros viajeros, los primeros conquistadores, Colón y los inmediatamente posteriores, lo que trajeron fue hambre y dolor, digamos. Llegaban enfermos de brucelosis por carencia de alimentos frescos en las travesías atlánticas. El descalabro demográfico, ecológico y luego económico-político de la guerra de conquista diezmó la población americana, terminó con las culturas que fueron esclavizadas y sometidas, de manera tal de que ese aporte, sin duda, no fue para los americanos. Si uno pudiera decir, a ver, ¿quién más aportó? ¿Quién a quién? ¿América aportó más a Europa o Europa aportó más a América? América aportó el doble y el triple de lo que Europa aportó a América. En cuanto a alimentos, solamente. La verdad que debe haber sido un cambio notable. Me gustaría como hacer una vuelta atrás, ¿no? Para ver qué es lo que comían, porque la verdad que está buenísimo ver la historia de toda la parte gastronómica, ¿no? Cómo va surgiendo todo y cómo las mentes creativas, ¿viste? Bueno, fueron aplicando, porque la verdad que el que empezó a cocinar es como crear con lo que había. ¿Qué sería de la cocina italiana sin el tomate, un producto americano? ¿Qué sería de Suiza y de Bélgica sin el cacao? Hoy, los chocolates en el mercado internacional, el chocolate más caro sigue siendo el chocolate de Venezuela. Una tonelada de chocolate de Venezuela está alrededor de los $40.000 y el chocolate que le sigue está entre 20 y 25. Ustedes todos alguna vez han comido ese puré instantáneo, el famoso puré chef. Bueno, eso es un invento de los incas. No sé por qué a los franceses se les ocurrió hervirlas, pero se la frieron y entonces de ahí tenemos Pero la papa, creo que Chekhov tenía una frase que decir, la melancolía para los rusos es como la papa para los cocineros. La podemos cocinar de 1000 formas distintas. La antropofagia para nuestra cultura es un acto tabú. El que no tenían ese problema cultural eran nuestros amigos los charrúas, que ahí por cerca de la isla Juncal, yendo desde Buenos Aires a Carmelo, cerca de la isla Juncal, se despacharon en una gacerola a Solís, al llamado descubridor del Río de la Plata. Llegamos al final de este viaje. Un complejo encuentro de culturas que cambió la historia del mundo y la receta del guiso. Buen provecho.